Bien, le damos gracias a Dios por este día, amén. ¿Está usted listo para la palabra? Ah, Había un pastor que recuerdo que nos decía, eh, era un pastor que decía, diga amén el que está dormido. Y créame que en la iglesia había muchos que decían amén. Y decía, creo que no me escuchó. ¿Me escuchan bien? Y todos, sí, amén. ¿De veras me escuchan bien? Sí. A ver, diga amén el que está dormido. Y todos decían amén. Y yo creo que no se daban cuenta que estaba diciendo que estaba preguntando. Pero ya después muchos se codeaban diciendo, estás dormido y estás dormido. Entonces, a ver, diga amén el dormido. Y ya nomás se oyeron como tres. Dice, bueno, creo que ya despertaron. Y luego dice, a ver, diga amén el que ya despertó. Eso, y estos sí habían dormidos, dice. Dice, hay algo que quiero comentarle. No es esta la administración, pero en Apocalipsis dice la escritura, dice, solamente esta escritura quiero que la escuchemos, no necesitamos ir a buscarla. Dice en el versículo, en el capítulo 22, dice, dice su palabra, yo testifico, bueno, dice, dice la palabra al final, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan pone, amén, sí, ven Señor Jesús. Ahí hay muchos de los que hemos a lo mejor entendido que el Señor viene pronto. ¿Cuántos sabemos que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto? Amén. Creo que Jesús viene más pronto de lo que nos imaginamos, nos pudiéramos imaginar. Y muchos pudieran estar pensando qué va a pasar cuando Jesús ya venga, qué va a pasar con nosotros, qué va a suceder. Déjeme le digo algo, una de las cosas que yo aquí veo en la Escritura es que nosotros debemos de estar anhelando que venga pronto. Amén. No es, ay, ya viene el Señor, ay, qué miedo, ya viene. No, qué bueno que ya viene. A ver otra vez, qué bueno que ya viene. O sea, es para nosotros el gusto, la alegría de saber que nuestro Señor Jesucristo ya viene. ¿Lo creemos? ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Nadie lo sabe, dice la escritura, nadie la sabe. Algunos pueden decir, es que ya está muy pronto, es que es en el año 2000 tal, Bueno, mire, déjeme le digo, Jesús mismo dice en la palabra que ni él mismo sabía, solamente el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente que empieza a pensar, no, entonces ya para qué hago planes si ya viene Jesús. Le digo una cosa, cuando nosotros llegamos aquí, yo traigo planes porque sé que en esta iglesia Dios va a hacer algo muy grande. Y yo no me voy a detener por algo que otros ya están diciendo. Yo, si viene o no viene, yo quiero que Jesús me encuentre haciendo lo que Él me dijo que yo tenía que hacer. ¿Lo creemos? Pero no quisiera, imagine que se tarda 5 años o 7 años o 10 años y yo estoy esperando a que venga. Y en 10 años no vino. Y en 10 años pude haber hecho muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Esperarnos a que venga o estar trabajando para que cuando venga me haya haciendo lo que Él quería que yo hiciera? ¿Verdad que sí? Ese debe ser nuestro pensamiento. Sin embargo, dice la palabra que aquí Jesús dice, que aquí Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Repita conmigo, amén, sí, ven Señor Jesús. Ese debe ser nuestro corazón, amén. Ese debe ser nuestra esperanza. Sí, ya ven, Señor. Ya no quiero traer la mascarilla aquí, la cubrebocas, ¿verdad? Amén. Ya queremos salir de mucho. Imagínense que venga ya pronto. Qué padre, ¿verdad? Pero usted pudiera decir, es que mis sueños, es que usted, mire, mientras el Señor nos agarre trabajando y haciendo lo que Él quiere que hagamos, Dios va a estar haciendo y apoyándonos en todo lo que hagamos. ¿Lo creemos? Bien, cierre sus ojos y dígale, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias porque tú me enseñas y me llevas a lo que tú quieres hacer en mi vida. Hoy aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tú haz conmigo lo que tú quieras, yo te entrego todo lo que es mi vida y sé que tú me añadirás aún más en base a mi fe, Señor. Tú me quieres bendecir y yo así lo creo.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Quiero que me acompañe ahora sí, entrando a la administración en Josué capítulo 1, versículo 5. Yo sé que es una escritura que muchos hemos escuchado y muchos la hemos oído, pero quiero decirle que desde aquí hay una promesa enorme para nuestras vidas. ¿Hay una qué? Promesa. Repita conmigo, hay una promesa para mi vida. Otra vez, repítalo conmigo, hay una promesa para mi vida. Dice la palabra en Josué 1:5, ¿lo tiene? Aquí está atrás. Muy bien. Dice la palabra, léalo conmigo. Dice, nadie, otra vez dígalo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Lo creemos? A ver, léalo fuerte conmigo. Diga, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Otra vez, léalo conmigo. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Esto es una promesa para usted y para mí. Nadie me está hablando aún, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni alguien que venga en contra para destruir mi vida y para destruir lo que Dios me ha entregado. Dice la palabra, ¿quién? Nadie. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te ¿qué? Desampararé. Esta es una promesa que Dios le está haciendo a cada uno de los que estamos aquí y es bien importante creerla. Si usted y yo estamos viendo la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Hace poquito una persona me dijo, yo no creo en la palabra de Dios. Entonces, ¿en quién no está creyendo? A ver, ¿sí sabe en quién no está creyendo? Cuando una persona dice, yo no creo en la palabra de Dios, en Jesucristo. Porque Juan 1:1 dice la palabra, en el principio era la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. Y en el versículo 1:14 dice la palabra, dice la Biblia que Juan, la palabra se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿De quién se está refiriendo? A Jesucristo. Amén. Entonces, si uno no cree en la palabra, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al decir yo soy la verdad, Él está diciendo que la verdad es una persona. Amén. ¿Qué es la verdad? Una persona. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Dice, yo soy la palabra. Jesucristo está diciendo, yo soy la palabra, yo soy la verdad, yo. Y si una persona no cree en la palabra de Dios, entonces no está creyendo ¿en quién? En Jesucristo. ¿En quién está creyendo? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cree que la palabra de Dios vino y se hizo carne y murió por nuestros pecados? ¿Cree que la palabra de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Cree que de la palabra de Dios se resucitó al tercer día? ¿Cree que la palabra de Dios está sentada a la diestra del Padre? Ok, entonces ¿usted cree en quién? En Jesucristo. Cuando yo leo la palabra de Dios, ¿a quién estoy leyendo? A Jesucristo. ¿A quién estoy leyendo? Ok, aquí dice la palabra de Dios, dice Jesucristo me está diciendo, nadie te podrá hacer frente. Amén. ¿Quién le está diciendo esto? Jesucristo. Nadie te podrá hacer frente, porque Jesucristo es la palabra y Jesucristo me entrega promesas y Jesucristo me enseña las cosas que el Padre desde su corazón me quiere entregar. Muchos decimos como Felipe, a ver, Jesús, muéstranos al Padre, Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo, dice, y todavía quieres que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Amén. Es bien importante que nosotros así lo veamos, así lo comprendamos, porque la palabra, cuando yo leo la palabra, es Jesucristo hablándome, Jesucristo entregándome lo que el Padre me quiere decir. ¿De hecho? Nadie, dice, nadie, repita conmigo, nadie me podrá hacer frente. Fíjese bien, quiero compartirle algunos testimonios de algunas cosas que a lo mejor durante mucho tiempo, y obviamente no en esta iglesia,
porque pues aquí tenemos poco tiempo, pero hubo algunos testimonios estando en Saltillo. Yo recuerdo que en una ocasión fue una pastora, era una pastora que creo que se llamaba Lucy. Y ella predicaba en ese entonces. Yo recuerdo que yo estaba en el equipo de sonido, ya no estaba pasando la batuta ya a otra persona en el equipo de sonido, pero todavía me acercaba ahí a la cabina de sonido. Y yo recuerdo que estaba escuchando a esta pastora, tremendo que estaba hablando, pero su hija ella hablaba que su hija cantaba y tocaba la música también en la alabanza. Y esta pastora decía que en una ocasión escuchó una música dentro de las músicas que su hija tenía, una música que no era del Padre, que no era de adoración, que no era de alabanza. Y eso la puso muy triste. Esta palabra, cuando ella la estaba compartiendo, yo conocí a un hombre que por 7 años, un hombre de la iglesia, un varón de la iglesia, que durante 7 años había estado lejos de su hijo. Él había tenido una situación con su hijo porque su hijo se había metido en drogas, había estado en un problema muy fuerte de drogadicción. Su hijo lo había, no le hacía ya caso, era un hijo que ya estaba en rebeldía. Y entonces este papá le dice a su hijo, en cierta manera, ya cansado, lo corre de la casa, se va el hijo. Y bueno, pues durante 7 años este papá ya no había vuelto a querer, lo veía de vez en cuando a su hijo, pero ya no quería que estuviera viviendo ahí en su casa. Y yo recuerdo mucho esta palabra porque estaba el papá allí sentado, él estaba escuchando esta palabra, y cuando la pastora Lucy empieza a predicar sobre su hija, que a pesar de que cantaba y tocaba, ella empezó a decir, pues oí música que no era de Dios, que no le agradaba a Dios. Y luego aparte me metí en sus notas, en lo que estaba escribiendo, y vi que había cosas allí que estaba escribiendo que no eran cosas de una hija de Dios. Eran palabras que no eran de una hija de Dios. Y entonces dice la pastora que pues llega en la tarde su hija y la pastora la confronta y le dice: mi hija, fíjate que escuché esto que tú estás escuchando y leí esto que tú escribiste, y yo creo que no es correcto lo que tú estás haciendo. Y entonces ella, la hija, dice que le contesta a su mamá, que con una tristeza le dice: mamá, entonces lo que tú estás haciendo no es correcto, mamá, porque te estás invadiendo mi privacidad, son cosas en mi vida. Y entonces la pastora le dice: mira, mija, dice, mientras vivas en esta casa, aquí conmigo, dice, aquí yo voy a procurar enseñarte todo lo que Dios me ha enseñado. Tengo que mostrarte todo lo que Dios me ha mostrado a mí, porque yo debo de enseñarte lo que a mí Dios me ha entregado, porque hay una vida mejor para ti. Y si tú estás viviendo otra vida, yo no quiero, y aún así estés en el infierno, yo voy a ir a rescatar tu vida para allá, para traerte acá. O sea, el mensaje de la pastora fue contundente ahí cuando estaba compartiendo. Y bueno, pues al final este hombre pide a algunos pastores que oren por él, porque él estaba viviendo una situación con su hijo de esa índole. Y bueno, pues ya algunos pastores se acercaron ahí con él, le dieron algunas palabras, por decir, en el Salmo 112, no lo busque, pero en el Salmo 112 del 1 al 3 habla de lo que es el hombre justo, de lo que Dios hace con un hombre justo. Y aquí es algo importante que usted vea, que cuando una persona pudiera estar cayendo en un problema, Dios siempre tiene cuidado, y un pastor te lleva a fe. ¿A qué te lleva un pastor?
¿A qué? A fe. ¿En dónde? En la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se le lleva a fe a este pastor, a esa persona que estaba en esa situación con su hijo, él empezó a declarar esa palabra y empezó a decir, bueno, Señor, tú me has hecho justo, me equivoqué con mi hijo. Y él pidió, ¿puede la pastora orar por mí? Y bueno, la pastora Lucy en ese entonces se bajó, estuvo orando por él. Y la verdad es que Dios tuvo misericordia en la vida de este varón, de este hermano. Como que hay cosas que muchos de nosotros pudiéramos no entender la bendición que Dios tiene para nosotros. Muchos de nosotros pudiéramos estar recibiendo aquí algo tan grande, pero hasta que Dios no me confronta con algo, entonces yo me doy cuenta que creo que soy igual que él, ¿verdad? Y allí es donde yo recuerdo en una ocasión cuando yo tenía, yo tenía edad, no conocía a Cristo. Mi vida, yo siempre quise servir al Señor. Yo siempre quise servir a Dios. Yo era de los monaguillos, de los que tocaban la campanita ahí al lado del sacerdote, ¿verdad? Porque yo quería servir a Dios. Y bueno, pues yo al sexto año, saliendo de sexto, yo me iba al seminario. Yo ya había ido varias veces ahí al seminario. Y la verdad es que mis papás me dijeron, queremos estar más tiempo contigo porque no te vas saliendo de secundaria. Y yo dije, bueno, está bien, terminando secundaria me voy. Y bueno, pues córrele rápido, inscríbete en una secundaria porque no me había inscrito en ninguna. Finalmente me inscribo en una secundaria. Entro en primero y en segundo de secundaria mis papás reciben el evangelio sin saber ellos sabían que pues realmente no había planes más allá. Simplemente imagínense el gozo de que su hijo sirviera a Dios, pues olvídese, era una maravilla para ellos, ¿verdad? Y ahora conocieron el evangelio. Y en aquel entonces había una campaña que se llamaba Ya la encontré. Y había unos folletos y unas camionetas que salían afuera y decía, ya la encontré. Y había una música que decían, ya la encontré, ya la encontré. Entonces a la gente pues le causaba como una sensación, ¿qué encontraste, verdad? Y entonces ya le entregaban un papelito y en ese papelito venía una historia que a mí me impactó mucho. Era una historia en la que había un hombre, no recuerdo si era en Nueva York, New Jersey, por allá en Estados Unidos. Era un hombre que siempre, toda la vida, había sido robado por gente, por situaciones del barrio donde él vivía. Este hombre siempre había sido herido, lastimado, la gente lo hería, no solamente con palabras, también con golpes. Y bueno, pues él cada vez que tenía algo de su trabajo, la gente iba y se lo robaba. Y los barrios pobres así, él vivió muchas cosas muy tremendas, muy tristes. Él cuenta allí, bueno, en esa historia se contaba este testimonio. Finalmente este hombre no sale ya de su casa, se encierra y él prefiere morir y termina muriendo en su casa solo. No tenía amigos, no tenía familiares, no tenía nadie. Uno de los vecinos llega a decirle a las autoridades pues que ya olía mal allí. Y bueno, la noticia corre rápidamente de un hombre que muere allí y pues ya investigan su nombre y se dan cuenta que pues esa persona ya con una fotografía, sus identificaciones, pues si había algún familiar que lo reclamara. Años atrás, 1 o 2 años atrás, había habido un juez que cuando vio esa noticia en el periódico en aquel entonces, que eran unas cuantas hojas, se dio cuenta, dijo, oye, este no es el hombre que algunos abogados estaban buscando.
Y entonces el juez empieza a indagar con esos abogados y se da cuenta que sí era ese hombre. Tenía la edad, la misma fecha de nacimiento, mismos apellidos. Y dicen, sí, sí es el hombre. Y entonces fue algo muy tremendo, porque después sale una otra historia de que ese hombre había recibido una herencia y que como nunca lo hallaron, nunca la había recibido. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que haya gente así, que no pueda haber recibido algo que era de él porque nunca lo hallaron. Y algo similar pasa con nosotros. ¿Sabe cuántas promesas y herencias tenemos en la Biblia? Muchas. Y sin embargo, muchos de nosotros ni siquiera las conocemos. Y nos podemos morir sin saber cuántas herencias teníamos escritas para nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Así quieren ser, así queremos ser nosotros, ¿verdad que no? Yo creo que es muy importante que usted y yo, cuando entendamos una palabra, cuando viene usted y alguien está compartiendo, entonces yo puedo entender que hay una promesa de Dios para mi vida. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Allí cuando yo comprendo lo que Dios tiene para mi vida, estoy agarrándome de esa promesa. Y yo entiendo que muchos de nosotros, quiero que me acompañe a Segunda de Reyes. No voy a leer muchos versículos en este pasaje, pero déjeme si le digo una cosa. En Segunda de Reyes capítulo 6, en el versículo del 15 al 19, dice la palabra, esta escritura a mí me gusta mucho porque le voy a contar la historia. Voltee para acá. Había un hombre que se llamaba, era un profeta de Dios. Él se llamaba Elías. ¿Cómo se llamaba? Sí, estamos escuchando, ¿verdad que sí? Entonces, Elías, dice la escritura que le dice Dios a Elías que prepare a otro que iba a sucederlo a él. Este otro profeta que viene después de Elías se llamaba Eliseo. ¿Cómo se llamaba? Ok, ¿quién era antes? Ok, y ahora es Eliseo. Cuando él inicia su ministerio, nadie sabe la forma, bueno, su vestir o su manera de ser, no, como diríamos, su porte, por así decirlo, cómo era. Pero la Biblia me lo dice, era un hombre calvo. ¿Cómo era Eliseo? Dice que cuando él iba subiendo en un monte, había unos jóvenes que se burlaban de él y decían, sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Imagínense, se estaban burlando del profeta, ¿verdad? Pero ahí yo me doy cuenta que Eliseo era calvo. ¿Cómo era Eliseo? Calvo, ok. Ahora déjeme le digo algo, esa historia se desenvuelve, no vamos a platicar de esa historia. Quiero que veamos esta historia. En Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15, dice la escritura que pasa algo que comúnmente nos pasa a nosotros. Dice la palabra, se levantó de mañana, salió el que servía al varón de Dios. Eliseo tenía un siervo. Y dice, se levantó en la mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Le dijo. Imagínense lo que vio el criado. ¿Qué vio el criado? Un ejército que venía en contra de ¿quién? De ellos. Venía en contra de ellos. Ya ellos, el ejército, tenía una indicación. Allí en esa ciudad llamada Dotán, allí hay un profeta que me está al rey de Siria, le dijo, le estaba haciendo la vida de cuadritos porque no podía atacar, perdón, al rey de Siria, no podía atacar a Samaria. Y entonces ahí la historia se desenvuelve en que Eliseo, le dijeron, el que tiene la culpa es
Eliseo el profeta, porque cada vez que tú dices algo, Eliseo le dice al rey de Samaria lo que tú dices en tu recámara más secreta. Entonces el rey de Siria se enoja y dice: pues tráigame al profeta. El chismoso es el profeta, tráiganmelo. Y todos le dijeron: oye, ¿cómo es? Pues es calvo. Pues fácil, ¿verdad? Reconocerlo, ¿verdad? Entonces todo el ejército viene y oye, pues ¿dónde? Allí vive el profeta. Yo quisiera ser calvo. Un día el Señor me va a hacer profeta. Amén. Y entonces llega el ejército y el siervo se despierta en la mañana y ve todo el ejército. ¿Qué hacemos? Y Eliseo dice en el verso 16, él le dijo: no tengas ¿qué? Porque nadie les puede hacer frente. Amén. Amén. ¿Qué dice? Nadie te puede hacer frente. Así dice lo que leímos en Josué. ¿Se acuerdan? Entonces aquí Eliseo le dice al siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, yo quiero a ver que me explique tantito, o sea, porque muchos sabemos la historia, pero en muchas ocasiones nosotros no la comprendemos. ¿Cómo es que si el criado está viendo que son muchos, que es un ejército muy grande, cómo es que ahora Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos? ¿Qué está viendo Eliseo? Obviamente Eliseo está viendo algo que su siervo no está viendo. ¿Estamos de acuerdo? Así somos nosotros. Vemos en las escrituras muchas cosas que otros no ven. Vemos en la palabra muchas cosas, muchas promesas, y otros no ven esas promesas. Unos ven muchas herencias, otros no ven ninguna. Así Eliseo las estaba viendo. Y ahí es donde nosotros podemos entender que algo está pasando en mi vida. Yo no estoy viendo promesas, yo no estoy viendo herencias, pero hay gente que sí las está viendo. ¿Queremos saber cómo las vemos? A ver, nomás como 8 nada más. ¿Queremos saber cómo las vemos? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ok, ¿queremos saber todas las promesas que hay de Dios en mi vida? Ok, entonces aquí le dice Eliseo, le dice: no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino ahí al criado así como diciendo: ¿en serio? ¿Somos tú y yo? ¿Cuántos más? O sea, son 400, 500 los que vienen allá, y somos tú y yo. Y dice el versículo 17: oró Eliseo. ¿Oró a quién? A Dios. Y le dijo: te ruego, oh Jehová, que ¿qué? Abras sus ojos para que ¿qué? Para que, o sea que entonces tenía un criado ciego. Pero ¿cómo es que estaba ciego si vio que había muchos en contra de él? ¿Qué es lo que no estaba viendo? Había cosas espirituales que él no veía. Por eso es que Eliseo ora y le dice: Padre, Señor Jehová, abre los ojos. ¿Cuáles ojos? Entonces sí sabemos que hay ojos espirituales. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen cerrados esos ojos espirituales? No levante la mano. Ya muchos nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que muchos tenemos, nuestros ojos espirituales están cerrados. Que necesito que alguien ore y me los abra, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra: te ruego que abra sus ojos para que ¿qué? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es darme cuenta que si yo voy caminando, qué tremendo es darme cuenta que cuando yo voy caminando, alrededor de mí hay una legión de ángeles. No, creo que no soy yo, pero bueno. Qué tremendo es darme cuenta que aunque yo traiga el cubrebocas no me va a pasar nada. Y aunque no lo traiga tampoco. Y si me lo pongo es para que no me vayan a multar.
Qué tremendo es saber, imagínese esto, imagínese lo que dice la Biblia. Qué tremendo es saber que la Biblia dice, que si bebieres, ¿qué? Que si bebieres, ¿qué? Que si bebieres, ¿qué? ¿Qué va a pasar si bebiera cosa mortífera? ¿No me va a pasar nada? ¿Así dice la Biblia? O sea, dice la palabra, si bebieres cosa mortífera, ¿no te va a pasar nada? Obviamente, yo no voy a tentar a Dios, ¿verdad? No les voy a decir, miren, a ver, tráeme esa botella de ácido muriático. Van a ver que no me va a pasar, saben que sí me va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo tentar a Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero si alguien en esta botella, alguien echó y pues yo lo hice inocentemente porque tenía sed y me la tomé, ¿qué va a pasar? ¿Estamos aquí? Así es la vacuna. Yo no sé si tiene o no tiene, pero a mí no me va a pasar nada. Lo creemos. Lo único que puedo decirle una cosa es que yo lo estoy haciendo creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque yo no veo más que los que están conmigo, y los que están conmigo son más que los que están contra mí. Lo creemos. Déjeme le digo algo. Esto crea mucha confusión. Esto crea mucha confusión. Si usted no tiene fe en ponérsela, no se la ponga. Pero mi fe no está en esto. Amén. Mi fe está en la palabra de Dios. Aquí está. Lo que Dios me dice, eso yo lo creo. ¿Usted cree lo que Dios dice? Eso es lo que yo. ¿Usted va a estar orando porque Dios viene pronto por nosotros? A ver, la escucho, no me escuchó. ¿Usted va a estar orando porque Dios viene pronto por nosotros? ¿Usted cree que se va a ir con el Señor Jesucristo? Yo creo que todos tenemos lo mejor para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Déjeme le digo algo, ahí va. Otro de los testimonios que pude escuchar en aquel tiempo es de una señora que nos habló a la iglesia. Y era una señora que ya la habíamos visto, era una señora que nosotros ya la conocíamos dentro de la iglesia. Y nos habló porque en aquel entonces ella dijo, pastor, necesito que venga porque yo aquí hay muchas cosas que están sucediendo en mi casa. Y pues la verdad es que pues no iba a ir yo solo, nos armamos ahí un equipo de 3, 4, dije así se sienten menos los catorrazos, ¿verdad? Y entonces fuimos allí varios y empezamos a platicar con la persona, y la verdad es que esta persona nos empezó a platicar los problemas que ella tenía con su esposo. Tenía muchos problemas con su esposo, ya estaban, que siempre era un problema, estaban golpeándose, estaban no con físicamente, pero verbalmente se lastimaban. Y luego también con sus hijos tenía muchos problemas. Y bueno, cuando llegamos nosotros, ella dijo, pues la verdad es de que hace poquito tiempo vinieron unas personas, aquí exorcizaron la casa, sacaron todas las revistas, todas las cosas que decían que podía haber un demonio. Dice, pero se fueron, ya dijeron que estaba bien. Y pues dice, la verdad, siguió todo igual. Dice, yo me sigo peleando con mi esposo, mis hijos se siguen teniendo problemas conmigo y todos mis hijos tienen problemas. Y era una mujer que leía la Biblia, era una mujer que conocía la palabra. Se me hizo muy raro porque pues yo decía, pues la verdad es que conoce a Dios, o sea, conoce la palabra. Y entonces, bueno, yo lo único que hice fue compartirle
compartí aquí hace 2 años exactamente, aquí en Comunidad Tijuana. Fue una de las primeras ministraciones que yo compartí aquí. Y fue acerca de la sangre de Cristo. En Éxodo 12:23, no lo busque, pero en Éxodo 12:23 dice la palabra que cuando tú y yo declaramos la sangre de Cristo en nuestra casa, el heridor no puede entrar. Así dice la palabra, lo creemos, ¿verdad? Todos lo hemos creído, ¿verdad que sí? Y entonces yo le dije a esa persona, bueno, mira, es que la verdad es que si de aquí no importa, venga quien venga, puedes llamarle al que quieras que venga, pero mientras tú no creas lo que dice la palabra de Dios con respecto a Éxodo 12:23, entonces no vas a creer. Pero ella me dijo, bueno, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Dice, explíqueme algo más. Le digo, no te preocupes, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 28, también dice lo mismo, y es el Nuevo Testamento. Y entonces ella empezó a escucharnos, y empezó a escucharnos con respecto al poder que tiene la sangre de Cristo sobre nosotros. Y empezó a declarar ella también la sangre de Cristo, y oramos por ella. Y ella finalmente dijo, entonces usted quiere decir, pastor, que solamente es mi fe la que Dios necesita para que cuando yo declare la sangre de Cristo sobre mi casa, ya no empiece a pasar nada de esto. Le digo, exacto. Dice, pero es que eso es tremendo, pastor, porque si se me olvida, le digo, si se te olvida, pues entonces pon los versículos, escríbelos y ponlos en el espejo donde te peinas, ponlos en el baño, ponlos en el guardarropa, ponlos en cualquier lugar que lo veas. Dice, aquí en la sala, le digo, donde quiera, ponlo. Esos 2 versículos, escríbelos y repítelos. Y bueno, antes de irnos de su casa, lo repetimos 10 veces, los versículos. Terminó la señora feliz con esos versículos, y ella creyó en los. Y le dije, bueno, venimos a platicar contigo, pero compárteselo tú a tu esposo y a tus hijos, y habla con ellos y explícales esto. Bueno, pues ya nosotros nos fuimos, pasan un mes y medio, casi 2 meses, y entonces nos vuelve a hablar, y pastor, quiero que venga usted con los que vinieron, porque quiero ofrecerles unos sandwichitos y que vean lo que hemos vivido. Y no, pues ahí vamos otra vez toda la comitiva, ¿verdad? Ya no nos van a dar garrotazos, ahora nos van a dar un lonchecito, ¿verdad? Y entonces ya llegamos y empieza a platicar con nosotros. No, es que la verdad que mis hijos, ahorita hay una armonía y hay cosas que hemos estado entendiendo de parte de Dios. Ya no te peleas con tu esposo. Bueno, dice, no, pues sí, a veces, dice, pero antes yo oía una voz que decía, no te dejes, no te dejes. Y ahora ya esa voz ya no la escucho. Ahora me dice esa voz, ten paciencia, perdónalo, y ya no peleo, dice. Y yo, wow, o sea que Dios estaba trabajando en su vida. Y ya se empezó a trabajar poco a poco en su vida. Dios estaba haciendo esa paz. Se sentía una paz en su casa. Y le digo, la verdad, se siente una paz en tu casa. Y ella me dijo, sí, pastor, déjeme le diga algo. Dice, mi mamá casi ya no me invitaba y no quería que yo fuera a su casa. Es más, mi mamá me decía de esos de los aleluyos. Así me decía mi mamá. Dice, ya no vengas porque tú eres de los aleluyos. Y entonces, pues ya la verdad que yo a mi mamá la había frecuentado menos por lo mismo, pero en una ocasión ella viene y me quiso dejar unas cosas que eran mías, que yo le había pedido hace mucho tiempo, y ahora ella me había pedido unas cosas. Le dijo, sí, mamá, ahorita te las traiga, pásale. No, yo aquí te espero afuera, que yo no quiero entrar a tu casa, que así. Pues bueno, dije, está bien, mamá. Entonces dice, en lo que yo me subo allá arriba, pues ya ahí me tardo en buscar las cosas. Para cuando regresé, mi mamá se había metido a la casa, estaba en la silla del salón, en el sillón de la sala, bien dormida.
Dice, entonces, pues yo al principio no la quise despertar porque dije, pues está dormida. Entonces, pues total, me fui a la cocina, empecé a preparar de una agüita por si cuando se despertaba, y en eso empecé a otras cosas, y ya de rato, pum, que hago ruido, se me cayeron los hielos, se despertó y dijo, ay, mijita, oye, qué diferente se siente tu casa. Ay, se me dice, fíjate que, pues yo no sé por qué me dormí, pero hoy hasta se me quitó el dolor que traía aquí en la espalda. ¿Te acuerdas que el médico, hoy hasta yo creo que ya no siento la presión que traía aquí en la espalda? Dice. Y yo no sé por qué, pero el dolor de cabeza que traía, yo no sé qué estás haciendo, pero el dolor de cabeza que traía cuando estaba aquí, mira, hasta sentí que se me adormeció todo. Dice, ya no siento dolor. Dice, mi mamá se fue feliz, mi mamá se fue contenta, agradecida. Y me dijo, yo no sé qué estás haciendo, pero sigue haciendo lo que estás haciendo, me dijo. Y entonces ella me dice, pero pastor, quiero preguntarle, pasa el del teclado, quiero preguntarle una cosa. Me dice, yo ya sabía del poder de la sangre de Cristo antes de que usted viniera la vez pasada que vino con todos los pastores. Yo tengo una predicación del poder de la sangre de Cristo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué antes no había pasado todo lo que ahora pasó? ¿Por qué antes yo no había tenido esa fe que tuve? Yo me puse a revisar ahora en esa paz y vi ese cassette y estaba predicando un pastor allí de comunidad también, dice, sobre el poder de la sangre. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora sí? Le digo, vamos a leer Josué 1, capítulo 5. Y le empecé a leer la escritura que usted y yo leímos ahorita. Y dice la palabra, le seguí un poquito más allá. Le digo, aquí dice la palabra, mira, aquí dice, yo no, le digo, la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, dice, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. ¿Qué hiciste? Le digo, ¿qué hiciste? Me esforcé. ¿Qué hiciste cuando te dije, ponlas allí? Coméntalo con tu papá, con tu esposo. Coméntalo con tus hijos. ¿Qué hiciste? Fui valiente. Dice, porque tú, ¿qué? Repartirás. Repite conmigo, repartir. No te escuché. Repite conmigo, repartir. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no confiamos en la palabra? Porque no repartimos. Tú me pudieras decir, es que ¿qué reparto si no tengo nada? Si yo soy el que necesito. ¿Sabes que tienes mucho? Y cuando tú repartes lo que Dios ya te entregó, esa fe en la sangre de Cristo, cuando tú la repartes, cuando tú la compartes a otros y repartes de lo que Dios te dio, dice, tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que le daría, porque para ellos también es la promesa. Ellos también tienen heredad, pero muchos de ellos no conocen su heredad. Muchos de ellos están muriendo sin saber que tienen una herencia. Y muchos de nosotros tenemos el error de no repartir de esa herencia que Dios a ti y a mí ya nos dio. Verso 7.
¿Qué te pide la Escritura? Solamente ¿qué? Esfuérzate y sé muy. Otra vez, ¿y sé muy qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Para que seas ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos de nosotros no somos prosperados en todo lo que emprendemos porque no repartimos. Dios quiere que repartamos. ¿Quieres ser prosperado? Pongámoslo egoístamente. Pongámoslo no a repartir a nadie más. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser prosperado? Como 4 nada más o 6, no, los demás no. A ver, ¿queremos ser prosperados? Si queremos ser prosperados, Dios me dice solamente una cosa: sé valiente. Y luego dice el verso 9, pasa el grupo de alabanza: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más dice? No temas, ni qué más, ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. ¿Dónde va a estar el Señor contigo? A donde quiera que tú vayas, ahí Dios va a estar contigo. ¿Lo creemos? Póngase de pie, mi hermano. Vamos a terminar con una última escritura. Lo único que yo quiero decirte son 3 cosas. ¿Te interesa ser prosperado? Punto número 1. ¿Qué dijimos? Reparte. ¿Qué tenemos que repartir? La tierra de bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a repartir? Todas las promesas de bendición que Dios nos ha entregado. Punto número 2. Confiésalas. Cuando tú las compartes, tú mismo meditaste en ellas. Tú mismo te apropiaste de ellas. Tú mismo experimentaste en ellas. Tú mismo te diste cuenta que tu casa cambia, que tus relaciones con los demás cambian, que tus acciones cambian, que tu vida cambia. Amén. Que eres otro, que eres otra, que ya no eres el mismo. Yo no sé si estás preocupado por lo que va a venir o no va a venir. Yo solamente sé una cosa: que yo quiero ver lo que Dios ve. El viernes mis hijos, ya tenía mucho de no ir al cine, y mis hijos me invitaron a ir al cine, a mi esposa y a mí. Y me invitaron a ver una película. Y allí capté algo impresionante. Dije, así es la fe. No sé cómo se llama el hombre que lo golpean y tiene la nariz así toda quebrada, así toda bien fea, así. Se le ve horrible aquí. Está todo golpeado allí. Y después de que está todo golpeado, se pone unos lentes y se asusta porque ve cosas que no veía. Se los quita y dice, caray. Y luego se los vuelve a poner y ve cosas así. Y ¿saben qué había ahí a un lado? Había un maletín de primeros auxilios. Algunos ya la vieron, ¿verdad? Sí, ya sabía. Se los vuelve a quitar y no ve el maletín. Luego se los vuelve a poner y pasa por donde está el maletín. ¿Y qué crees? Se sanó automáticamente. Dije, wow. Así es la Biblia. Cuando yo miro las promesas de Dios, aunque esté enfermo, allí está la palabra de Dios. Yo no la veo si no tengo los ojos espirituales, pero cuando me pongo los ojos espirituales y paso por ahí, digo, aquí está la sangre de Cristo, me lleno. Y mira,
¿Cuál problema? En otra parte, mira, no te lo voy a platicar todo por si la quieres saber. Lo están golpeando, ya lo están golpeando. Y en una de esas, ¿sabes qué? Ya tienen así el golpe. Y se ponen y ve un escudo. Y agarra el escudo y le hace así. Y el otro no le puede pegar porque le pegó al escudo. Ese escudo es el escudo de la fe. Necesitamos, no quiero enfocarme en esa película, pero quiero decirte, se puede. Esa es una película, pero en la vida real se puede. ¿Cómo? Creyendo la palabra, meditando en ella, confiando en ella, confesándolas. Y cuando yo las confieso, es el número 2, entonces hay algo que guardo en mi corazón y nadie me lo puede quitar. Así venga la gente y me diga que por qué lo hice, que por qué, que hoy olvídate que. Mire, yo solo tengo un sueño, y mi sueño es que el día en que venga Jesucristo me encuentre con aceite en mi lámpara y me encuentre con aceite aparte, para que cuando se me acabe mi aceite de mi lámpara, yo tenga con qué echarle más. Amén. Termino con esto. Mateo 11:22. Lo vamos a leer todos juntos. Mateo capítulo 11, versículo 22. Léalo conmigo. Dice la escritura: por tanto, no, espérame, me equivoqué. No, espérame. Se me hace que ahí me equivoqué. Espérame. Es Mateo capítulo 11, versículo 12. Fue un dedazo ahí de error, no se preocupe. Mateo 11, 12. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Desde los días de Juan el Bautista, Nuevo Testamento. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Qué dice? Desde los días de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? El último de los profetas. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El reino de los cielos sufre. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los violentos? Otra traducción dice los valientes. ¿Quiénes son los valientes? ¿Quién es valiente aquí? Los valientes. ¿Qué hacen? Arrebatan el reino de los cielos. Yo quiero el reino de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que hago. Yo quiero ver el reino de Dios en todo lo que yo hago. Ore a Dios. Oremos a Dios y dígale: Padre, yo quiero ver como ese criado las legiones de ángeles que están a mi alrededor, porque tú dices en tu palabra que nada me podrá hacer frente. Nada ni nadie me podrá hacer frente. Dile: Señor Jesús, tú dices en tu palabra que nadie me podrá hacer frente. Dile: hoy, Jesús, yo creo tu palabra, donde tus promesas, donde tu herencia me estás diciendo: nadie, dile nadie, dile nadie me podrá hacer frente. No dice que no tendré problemas, pero sí dice que en todos ellos saldré victorioso. Así lo creemos.
en el nombre precioso de Cristo Jesús.